Una mujer embarazada de 7 meses y 6 de sus 7 hijos, todos menores de edad, desaparecen en extrañas circunstancias. 80 años después, por fin se descubre la verdad. 80 años de misterio y silencio en los que unos indeseables aprovecharon que tenía ocasión una guerra civil en España para cometer un terrible crimen que os va a dejar horrorizados. Juana Josefa Sagardía era una mujer embarazada de 7 meses. Desapareció junto a sus hijos, que eran todos menores de edad, junto a sus 6 hijos. En el pueblo donde vivían, acusaron a esta familia de pequeños hurtos. Y algunos del pueblo, salvajes, aprovecharon para cometer un ataque brutal contra esta familia y hacer que desapareciesen por completo. Y ahora os voy a contar esta terrible historia que a mí me ha dejado impactada. Juana Josefa, de 38 años, estaba casada con Pedro Sagardía, de 46 años. Esta pareja tenían 7 hijos, era una familia humilde, Pedro era carbonero, eran tiempos difíciles, estaba empezando una guerra civil en España, ellos vivían en el pueblo de Gastelu. En cierto momento Pedro tuvo que irse a los montes de Eugui a trabajar, Juana Josefa se quedó sola con 6 de sus 7 hijos, Pedro se fue con su hijo mayor a trabajar a los montes, mientras Juana Josefa estaba solita con los niños y además estaba embarazada. Bueno, llega un punto, supongo que los tiempos eran muy difíciles, Pedro mandaba pues el poquito de dinero que podía mandar y Juana se las tenía que ver y desear para alimentar a sus hijos y seguir pagando la casa de alquiler en la que estaban en el pueblo. Bueno, llega un punto en 1936 que Juana Josefa le envía una carta a su marido Pedro y le dice: Pedro, ven corriendo al pueblo de Gastelu porque nos quieren echar. O sea, no es que nos quieran echar de la casa, es que nos quieren desterrar del pueblo. Imaginaros la situación, la pobre mujer sola con los hijos, embarazada, sin dinero y que le quieren echar no solo de la casa sino del pueblo, que te largas de aquí. ¿Por qué? Porque en el pueblo acusaban a esta familia de pequeños hurtos. Entonces, entre todos los vecinos, alcalde, cura, todo el mundo decidieron que se tenían que largar de allí. Hurtos que no estaban demostrados que hubiesen sido ellos. Vale. Pedro, en cuanto puede, va corriendo hacia el pueblo. Nada más pisar el pueblo, los habitantes del pueblo lo echan de allí a patadas. Es más, no le dejan entrar y hacen que la Guardia Civil lo detenga por espionaje. Recordad que se estaba librando una guerra civil. Bueno, lo acusan de espionaje. Año 1936, la Guardia Civil lo detiene, está 8 días en el calabozo y cuando pasan estos 8 días le dejan libre. Eso sí, le dicen, el pueblo ni pisarlo. Es que ni pisarlo, ni mirarlo de cerca. Te largas de aquí, pero corriendo. No sé por qué Pedro no insistió más en entrar de alguna manera al pueblo. No sé, imaginaros, un pueblo pequeño, poquitas casas, todo campo alrededor, no sé. Podía haber aprovechado quizás la noche. No sé cómo sería, si estaba muy difícil para entrar o colarse por allí, pero Pedro, no me digáis por qué, decidió abrir un proceso judicial, eso sí, llamado la causa 167, que se llegó a abrir y cerrar hasta en 3 ocasiones entre el año 1936 y 1947, y esta causa se abrió con el objetivo de saber el paradero de su mujer y de sus hijos. Bueno, ¿a qué es a lo que voy? De no sé por qué. No sé por qué Pedro, en vez de abrió esta causa, pero no insistió más lo que es en entrar él por su propio pie al pueblo, ¿no? De, oye, aquí estoy, voy a ver a mi mujer y mis hijos y yo no me voy de aquí hasta que los vea. No, él decidió, no sé si por miedo o qué, a alistarse en un requeté. ¿Qué es un requeté? Pues un requeté es como un cuerpo de voluntarios que van a la guerra a luchar como no oficialmente, ¿no? Bueno, así que Pedro se fue, se alistó en el ejército no oficial y Juana y sus hijos estaban desaparecidos. ¿Qué había sido de ellos? Volvemos a Juana y a sus hijos. Vamos a ver, imaginaros, una familia muy humilde. Ella no sé la verdad cómo hacía para darles de comer a todos los hijos. En el pueblo acusan a la familia de robar algunas verduras y alguna gallina.
Hay que puntualizar, en aquellos momentos, guerra civil, Gaztelu era un pueblo fronterizo, donde pasaban cientos y cientos de personas al día por los montes para escapar. Que podían haber sido cualquiera de estas personas al azar los que robaban las gallinas o las verduras, pero en el pueblo decían que eran ellos. ¿Por qué? Porque la familia de Juana Josefa no era pobre, sino lo siguiente, era la más pobre del pueblo. Allí, en el pueblo, el que más, el que menos, tenía su huerta, su tierrita, lo que fuese. Ellos no tenían nada. Lo único que tenía esa familia era un cerdo. No tenían nada más, ni siquiera la casa era suya, estaban de alquiler. Y claro, en el pueblo los veían como, mira, estos no tienen nada, estos son los que roban, sin tener pruebas. Entonces, los acusaron. Aparte hay que decir, Juana se dice, porque no hay fotos de ella, pero se dice que era guapísima. Y claro, que en el pueblo le tenían envidia. Aparte, ella, aunque todos sus hijos eran bautizados, imaginaros, 1936, una España católica apostólica. Juana no iba a misa todos los domingos. Ahora en estos tiempos puede ser que lo veamos como algo normal. Pero en aquellos tiempos lo que el cura decía, como se suele decir, iba a misa. Y el cura es el que mandaba en el pueblo. Y el cura, si te decía, esa de ahí es una cualquiera, ya todo el mundo ¿me entiendes? Te criticaba. Entonces, ella no iba a misa. Ella creía en la mitología vasca. Ella creía en las propiedades curativas de las plantas. Entonces, no iba a misa. La gente la tildaba de bruja, de que hacía pócimas y pues que era una hechicera. Y eso estaba muy mal visto. Eso era casi la época en la que quemaban las brujas, ¿no? Vamos a decirlo, en una sociedad muy ignorante en la que mucha gente de ese pueblo ni siquiera hablaba castellano, solo hablaban euskera, mucha gente, es decir, no tenía mucha información del exterior del pueblo, muchos de sus habitantes no sabían leer y escribir, entonces creían en lo que los demás decían, en lo que decía el cura. Así que hay que decir que el cura, pues sí, metía mucha mierda. Y entonces esto hizo mucho daño a la familia de Juana Josefa. A ver, este pueblo era muy pequeñito. Había ahí como 20 casitas en este pueblo. Todos se conocían. La ignorancia era muy grande. Y cuando cogían ojeriza a una persona, imaginaros, entre tan pocos vecinos, si este te caía mal, pues le caía mal a todos. Todos hablaban mal de esa persona. Bueno, acusan, como os digo, a Juana Josefa y a sus hijos de robar. ¿Qué es lo que hacen los habitantes del pueblo? Hacen una reunión y deciden que los van a echar del pueblo. Así que van a la casa de Juana Josefa y prácticamente la echan, a la pobre mujer que está embarazadísima y con 6 hijos pequeñitos, la echan de la casa. Le dicen, largo de aquí, y de malas maneras, ¿no? Con 4 cositas se larga la pobre con los 6 niños. No tiene dónde ir. ¿Se podía haber ido a otro pueblo? Quizás. ¿Podía haber ido a buscar a otro pueblo donde vivían sus familiares o lo que fuese? Podría ser. ¿Qué pasa? Que ella había mandado ya la carta a su marido para que la fuese a buscar y entonces ella no quería irse muy lejos porque creía firmemente que Pedro iba a ir a buscarlos, ¿no? Y que ya juntos se iban a ir. Entonces, ¿qué hizo ella? Se fue al monte, allí encontró como una especie de chabola destartalada y abandonada, la limpió como pudo, la decentó y se metió ahí con los 6 niños. Allí se escondió. ¿Qué pasa? Que los del pueblo descubrieron que estaba allí y ya no es que no la quisieran en la casa del pueblo, es que no la querían tampoco en el monte, no la querían en ningún sitio, la querían lejos, no la querían ni ver. Entonces, en ese pueblo hubo otra reunión y decidieron que le iban a echar, pero del todo. El odio que le tenían a esta familia en el pueblo era desmesurado. El cura la ponía verde porque Juana Josefa se había casado ya encinta, ya estaba embarazada cuando se casó, y eso en esa época era, vamos, pecado no, lo siguiente. Hay que decir, el más pecador de esa época era el cura, me parece a mí, que no hacía más que meter mierda, y eso para mí también es pecado. Bueno,
Sucede otra reunión en ese pueblo y dicen, hay que ir a por ella. En una caza de brujas, se le podría decir, año 1936, en plena noche, 30 de agosto, en plena noche, una docena de hombres del pueblo van hasta la chabola de estar talada en medio del monte, en medio de la noche. Estando Juana Josefa y los 6 niños dentro, queman la casa y les obligan a salir, por supuesto. Imaginaros los lloros, los gritos. Juana Josefa embarazada de 7 meses y sus hijos. Asunción de 1 año, José de 3 años, Martina de 6 años, Pedro Julián de 9 años, Antonio de 12 años y Joaquín de 16 años tuvieron que salir corriendo de aquella chabola, pero eso no iba a ser todo. Aquellos hombres no se conformaban con echarles de esa chabola y quemarles esa chabolita donde se estaban cobijando los pobres, pasando penurias. En medio de la noche obligan a Juana Josefa y a los 6 niñitos a subir colina arriba por el monte y les llevan hasta una sima. ¿Qué es una sima? Una sima es un agujero enorme con muchísima profundidad que hay pues en la tierra, en el monte, de repente un agujero que es que no ves ni el fondo. Los llevan hasta allí. De repente se escuchan 4 disparos de escopeta. 80 años después se descubren sus cuerpos, los 7 cadáveres de Juana Josefa y sus hijos allí en esa sima. No se sabe si los tiraron allí vivos, si alguno de ellos pues ya lo habían asesinado antes de tirarlo allí, pero los tiraron a todos y supongo que si solo dieron 4 balazos, muchos de ellos fueron arrojados allí todavía vivos, en ese agujero en la tierra en plena oscuridad. No me imagino el terror que tuvieron que pasar Juana Josefa y sus hijos. Es que el terror es increíble. Es que esto a mí me parece de película. No puede ser que esto haya sucedido en la realidad y que personas que se supone que son personas normales de un pueblo se unan para hacer esta maldad tan grande. Cuánto odio le tenían a esta pobre mujer y a esta pobre familia. Es que es desmesurado, no doy crédito. Tras esto, 80 años de silencio en ese pueblo. Nadie abría la boca. Era un secreto que los habitantes sabían, pero que se decidió callarse. Aprovecharon la guerra civil para cometer esta atrocidad, al igual que muchos aprovecharon las guerras para cometer este tipo de crímenes y que quedasen impunes. Porque sí, este crimen quedó impune. Año 2016. Se escribe un libro sobre este crimen. Una asociación pide que se reabra este caso, que miren la sima, porque habían oído los rumores, algunos sí que hablo del pueblo, ¿no? Apuntaban a que los habían tirado en aquella sima y las investigaciones llevaron a mirar esta sima. Bueno, esta sima durante todos estos años había servido como vertedero. Así que imaginaros ese agujero en la tierra, que era muy profundo, estaba lleno de basura. Cuando empezaron a retirar la basura, casi se dan por vencidos porque es que eso era basura. A ver, aquí esto está imposible encontrar a nadie. Hasta que, pues oye, casualidades de la vida y después de mucho trabajo empezaron a encontrar huesos. Y no solo eso, también encontraron los huesos de un chico que había desaparecido en el año 2008, Iñaki Indar, que también fue arrojado vivo en esta sima, nada más y nada menos supuestamente que por su padre. Su padre, que lo golpeó y lo tiró allí dentro. Se encontraron sus huesos.
También se encontraron los huesos de Juana Josefa y de sus 6 hijos, 80 años después. Pedro y el hijo mayor de Juana Josefa murieron antes de saber la verdad. Tristemente. Nadie ha pagado por estos crímenes. Sus huesos, después de un homenaje que les hicieron en el pueblo de Gastelu, finalmente han sido enterrados allí en Gastelu, donde ellos querían vivir. Es increíble. Es que parece esto algo de la edad de piedra, una caza de brujas. Me recuerda esto de la Inquisición, cuando alguien del pueblo te caía mal y decías, esa es una bruja, el otro es un hechicero, solo para deshacerte del que te caía mal y que lo quemasen en la hoguera o lo metiesen al calabozo y lo torturasen. Horrible, me parece horrible. Bueno, hasta aquí el caso de hoy. Es que no tengo palabras porque es que me parece tan brutal, y mira que he visto crímenes, pero me parece algo, o sea, tan fuerte a una familia entera hacerle este daño, que no hubiese una sola persona en ese pueblo que dijese, basta ya, parar ya que ya os estáis pasando. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sed muy buenos. Chao.